Aires Constitucionales, un segmento auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. Hoy es un buen momento para capacitarte. Ingresá a WOLAP, plataforma de e-learning jurídico, y conoce nuestros cursos. www.wolap.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Bienvenidos a Mercado por Expertos, Aires Constitucionales, este espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Los invitamos a visitar nuestra página www.aajc.com.ar para ver cuáles son todas nuestras actividades y cómo seguirnos en las redes. Hoy vamos a tratar un tema realmente muy interesante que tiene que ver con los derechos avalados, reconocidos por la Constitución Nacional y cómo financiarlos. Para eso hemos convocado a un especialista en el tema, el doctor Horacio Corti. Él es profesor titular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho de la misma universidad, defensor general de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, muy bien, muy buenas tardes a vos y a todo el público. Bueno, Horacio, realmente un gusto convocarte para este tema y también en ocasión de un libro de tu autoría de reciente publicación, Financiar la Constitución. ¿De qué trata este libro? Sí, exactamente. A pesar de la tragedia que estamos viviendo, ¿no? De la pandemia del COVID, la realidad, bueno, seguimos funcionando y Eudeva, la editorial con la que publiqué el libro, pudo hacer la publicación en medio de la pandemia. Así que sí, ya está este libro, Financiar la Constitución. ¿De qué trata? Bien, ahí yo trato de... Es un libro sobre un problema en particular, y es el conflicto entre los derechos que están consagrados en nuestras constituciones y tratados internacionales y las posibilidades y las capacidades financieras del Estado. Para decirlo así muy rápidamente y de forma muy sencilla, ¿cuál es el conflicto ahí que trato de estudiar? ¿Qué sucede cuando
las personas reclaman derechos que están expresados en su ordenamiento jurídico y el Estado afirma que no tiene recursos suficientes para poder financiar esos derechos. Entonces, ¿cómo se soluciona ese conflicto? Máxime cuando en los ordenamientos jurídicos actuales no hay una regla precisa que dé una solución para esa cuestión, lo cual exige toda una reconstrucción teórica para poder pensar el problema. Yo ahí en el libro desarrollo muchas cuestiones, pero hay dos cosas que me gustaría comentar con ustedes. A partir de, primero fijo cuáles son las condiciones para pensar el problema y eso si quieren después te comento algo, pero a partir de este problema que yo vengo estudiando de hace muchísimos años en lo teórico y también viéndolo en la faz práctica, ¿no? En su momento como magistrado de la Cámara Contenciosa, luego ahora como defensor a cargo de la Defensoría de la ciudad. Pero a partir de este problema, algo que yo planteo en el libro y es una necesidad de repensar el derecho constitucional. ¿Y por qué digo esto? En general, este conflicto uno lo puede expresar en otros términos como el problema del costo de los derechos, ¿no? Los derechos cuestan y eso es un problema y hay que tomar una actitud al respecto. En general, ese problema surge tanto en los debates académicos como en la opinión pública, incluso en los debates políticos, en general solo en ocasión con los derechos sociales. Es decir, cuando se habla de poner en práctica y hacer efectivos los derechos sociales, siempre surge la discusión y muchas veces el contraargumento diciendo, bueno, estos derechos son muy costosos, cuestan, no pueden hacerse efectivos, etcétera, etcétera, y es ahí donde surge en general la discusión. Yo no niego que eso sea un lugar significativo para la discusión, pero creo que en términos teóricos el problema es más complejo, profundo y amplio. Entonces, a raíz de este problema, fui repensando cómo reconceptualizar el derecho constitucional. Y entonces venimos desarrollando algo una visión conceptual que llamamos la teoría general de la constitución financiera. Y si te parece, si tenemos unos minutos, te cuento un poco de qué se trata esta visión. Sí, por favor. En general, cuando pensamos las constituciones, creo que los oyentes van a coincidir en esto, tradicionalmente se piensa que las constituciones tienen muchos aspectos, pero hay dos que son centrales, básicos. Las declaraciones y derechos de garantías, ¿no? Lo que habitualmente se denomina la parte orgánica de las constituciones, la parte dogmática de las constituciones, perdón, y la organización del poder del Estado, ahora sí, la parte orgánica de las constituciones. Obviamente las constituciones tienen otras cuestiones, por ejemplo, en general establecen el sistema jerárquico de fuentes, se establecen finalidades, pero todo estructurado a través de estos dos pilares básicos, lo dogmático, lo orgánico, derechos y garantías, organización del poder, como decía hace muchos años Germán Vidar Campos, ¿no? El derecho de la libertad y el derecho del poder. Ahora bien, ¿qué es lo que venimos pensando nosotros y siguiendo en esto también una tradición teórica política argentina que tiene un intelectual como un gran antecedente que fue Juan Bautista Alberdi, ¿no? Que fue un gran pensador de las finanzas públicas y de la Constitución? El punto es el siguiente: toda constitución tiene que afrontar el desafío de cómo se financia, cómo financiar esa estructura misma constitucional, porque quienes hacen las constituciones, los constituyentes pretenden no solo generar un texto, un papel con unos elementos ahí de carácter simbólico, sino que las instituciones, reglas, principios, normas que están ahí establecidos sean reales, operativos en la práctica, ¿no? Que
Es decir, que la sociedad se organice y el Estado, por supuesto, de acuerdo a los criterios y fórmulas, formas, reglas que están establecidos en la Constitución. Y ese pasaje de lo ideal a lo empírico requiere de medios. Y es claro que uno de los medios fundamentales para pasar de lo ideal a lo empírico son los medios financieros. Sí. De ahí que nosotros decimos que toda Constitución tiene que pensar cómo se financia, y al subsector de la Constitución que regula cómo debe ser financiada la propia Constitución lo denominamos Constitución financiera. Horacio, ¿cuál es tu opinión? En el sentido que esto llevándola a la práctica, y siempre está en la línea de debate la cuestión del déficit fiscal, sobre todo en tiempos de negociación con los organismos internacionales para financiar la deuda. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esto? Hay un límite muy importante que vos estás marcando, que el límite tiene que ser justamente el financiamiento debe tenerse totalmente presente de cuáles son los derechos reconocidos por la Constitución, ¿verdad? Claro, la Constitución establece una serie de mecanismos, y a través de esos mecanismos presupuestarios, tributarios, endeudamiento, etcétera, no vamos a entrar en esos detalles ahora, con todos esos mecanismos debe financiarse toda la estructura constitucional. ¿Pero esto qué significa? Mirá, con respecto al debate anterior, ¿no? Que los derechos sociales son costosos. Ahora, lo que venimos a decir, y yo trato de empezar a demostrar en este texto, es que todos los elementos de la Constitución son costosos. Pensemos... Tenemos que cerrar, Horacio, tenemos que cerrar. Te doy un ejemplo para cerrar. Cerrar, por favor, sí. Un derecho político, ¿no? Elegir y ser elegido. Para ejercer ese derecho se necesita una elección. Una elección es costosa. La elección la organiza un organismo administrativo, que es costoso. Imaginemos una elección para el Congreso. Luego, el funcionamiento de ese sistema, las personas que se eligieron, el sistema legislativo, es costoso. Funcionar el poder legislativo va a ser costoso, y vos fijate, el proceso legislativo es costoso, y si vos querés el producto, la ley, tiene un costo. Bueno. Eso mismo uno lo puede generalizar a todos los derechos y a todas las instituciones. Bueno, realmente, con lo cual, el problema y la perspectiva es mucho más amplia y una cuestión peculiar con los derechos sociales. Bueno, realmente un tema de amplísimo debate. Los invitamos a toda nuestra audiencia entonces a leer tu libro, Financiar la Constitución. Te agradecemos la presencia en este espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, y hasta nuestro próximo encuentro, Horacio. Bueno, muchísimas gracias, y cuando quieran seguimos comentando, porque como ven esto tiene un amplio campo de desarrollo. Absolutamente que sí, han quedado muchos temas para profundizar de máximo interés para toda la población. Nos despedimos entonces hasta nuestro próximo encuentro de Mercado por Expertos, Aires Constitucionales, este espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Aquí sigue más Mercado por Expertos.